La clase de hoy consiste de los ejercicios de los temas 1. Ejemplo 1, ¿no? Hallar la distancia entre dos puntos. Dado dos puntos, A de coordenadas -3, 6, B de coordenadas 5, 1, determinar su distancia, ¿no? Ya, ustedes ya conocen la fórmula de distancia, sustituimos. Sería entonces, con respecto al eje X sería 5, que es la abscisa de B, menos -3, que es la abscisa de A. Más, todo eso elevado al cuadrado, más la ordenada de B, que es 1, menos la ordenada de A, que es 6. O sea, sería 1 menos 6, todo eso elevado al cuadrado. Entonces tenemos 5 menos -3, o sea, menos con menos da más, sería 5 más 3, que es 8 elevado al cuadrado, más 1 menos 6, que sería -5, pero como -5 está elevado al cuadrado y todo número negativo elevado al cuadrado da positivo, nos daría entonces 64, que es 8 al cuadrado, más 25, que es 5 al cuadrado, o menos 5 al cuadrado, nos da 25, las sumamos, nos da un resultado de 89, obtenemos la raíz de ese valor y nos da 9,43. 9,43 es la longitud que mide el segmento delimitado por el punto A y el punto B. Recuerden que el punto se define con letras mayúsculas. Y al observar nuestro punto y nuestro segmento en el eje del sistema de coordenadas, observamos que la línea lo que está en el color fucsia es la distancia, o sea, la longitud que existe entre esos dos puntos. Y se nota de esa manera, ¿no? Cuando esté en nuestro sistema de coordenadas debemos colocar, representar esa distancia, debemos colocar el valor de la distancia en el segmento definido por A y B. ¿Sí? Así debemos representarlo también en el sistema de coordenadas que ustedes deben plasmar en su trabajo que entregarán el 19, ¿no? O el segundo ejemplo, ¿no? Demostrar que un triángulo es un triángulo rectángulo. El triángulo tiene vértices A, -1, -3, B, coordenadas 6, 1, y C, coordenadas 2, -5. Demuestre que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Y segundo, encuentre el área del triángulo ABC. También le vamos a agregar aquí los ángulos internos de dicho triángulo. La solución entonces, para determinar si es un triángulo rectángulo, determinamos la distancia, ¿no? Determinamos las distancias. Bienvenido. Determinamos las distancias de cada lado del triángulo. Entonces sustituimos, determinamos quién es la distancia entre A y B. Nos da raíz de 65, determinamos la distancia entre el punto B y C. Nos da raíz de 52 y nos da la distancia AC, que equivale a raíz de 13, ¿no? Recuerden que la distancia si la calculamos, la distancia de B, en vez de colocar distancia de A a B, usamos de B a A, es la misma, ¿no? Porque eso no tiene, es un valor tanto si lo veamos de A a B o B a A, es el mismo valor. Recuerden que la distancia siempre es positiva. Ok, tenemos otro resultado. Si es un triángulo rectángulo, podemos aplicar Pitágoras. ¿Sí? Pitágoras nos dice que los lados, la suma de los lados es igual a la hipotenusa. Entonces sumamos
Recuerden que la hipotenusa es el segmento, el lado mayor, ¿no? Observando los resultados, determinamos que la distancia AB es la hipotenusa de nuestro triángulo. Sumamos la distancia BC al cuadrado más la distancia AC al cuadrado, eso va a ser igual a la distancia del lado AB elevado al cuadrado, ¿no? Entonces aplicamos la fórmula y nos da que la distancia de el cuadrado de la distancia BC más la distancia de AC al cuadrado, la sumamos, nos da el valor de hipotenusa, que es la distancia al cuadrado de AB. Y se comprueba matemáticamente que es un triángulo rectángulo, porque estamos aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bienvenido. Entonces, nos pide también calcular el área del triángulo, ¿no? En este caso, es sencillo porque tenemos un triángulo rectángulo. Ya sabemos que el lado, si un triángulo rectángulo tiene un ángulo entre unos ángulos internos 90 grados. Es decir, que el lado, y observamos en la gráfica, en nuestro sistema de coordenadas, observamos que tenemos que el lado AC es la altura y vamos a tomar como el lado, bueno, podemos tomarlo como la distancia de AC como la altura, o podemos tomar la distancia CB como la base, o al revés. Pero como es un triángulo rectángulo, podemos utilizar como base el lado AC y la altura como el lado BC. Eso va a dar el mismo resultado. Ok, entonces aplicamos, definimos aquí, se toma como la base la distancia BC y se toma la altura como la distancia AC. Aplicamos la fórmula, ¿no? Que la área es igual a un medio de la base por la altura. Ya tenemos la base que es raíz de 52 y tenemos la altura que es raíz de 13. Aplicamos la matemática y nos da que el área de ese triángulo es 3. También quise completar este problema determinando los ángulos internos. Para calcular los ángulos internos y saber qué tipo de triángulo es según los ángulos. En este caso ya sabemos que con los ángulos es un triángulo rectángulo, pero también sabemos que por los lados, ¿sí? Este triángulo qué tipo este triángulo qué tipo es, según los lados. ¿Me escucha? Sí, sí, escucho. ¿Qué tipo de triángulo es por sus lados? ¿Eh? ¿Qué tipo de triángulo es por sus lados? O la longitud de sus lados. Tipo de triángulo de sus lados. Según la longitud de sus lados. Observa que las longitudes de sus lados son diferentes. Sí, son diferentes entre B, A y C. Las longitudes. La longitud AB, la longitud BC y la longitud AC son diferentes. ¿Qué tipo de triángulo es? Ujú. A mí me parece ser que un triángulo rectángulo. Y me No, parece. ajá, no, es un triángulo rectángulo, pero eso es por los ángulos. Hay dos diferencias. El triángulo Mm, tiene dos diferencias, o sea, dos tipos. Uno por sus ángulos y uno por sus longitudes de los lados. Ya sabemos el de los ángulos. Ahora, ok, ¿cuál será el de las longitudes? Si son diferentes las tres. son diferentes. Las tres serían. No sé. Escaleno. 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 Si fueran dos lados iguales, sería isósceles. Y si los tres lados son iguales, es equilátero. Los tres lados son iguales. ¿Sí? Ok, entonces continuamos. Sí.
Ahora vamos a calcular los ángulos internos, ¿no? Para calcular los ángulos internos, aplicamos el ángulo entre dos rectos. Aplicamos esta fórmula que viene en función del ángulo de inclinación o de las pendientes, ¿no? Tenemos esta fórmula, tangente de alfa va a ser igual a tangente de tita 2 menos tangente de tita 1 entre 1 más tangente de tita 2 por la tangente de tita 1. O también podemos utilizarlo por la pendiente, que sería equivalente a M2 menos M1 entre 1 más M2 por M1. Ok, entonces lo que hacemos es calcular los ángulos internos. Recuerden que generalmente se coloca los ángulos, ¿sí? Si es en el vértice A, se llama alfa. Si es en el vértice B, se llama beta. Y si es el ángulo del vértice C, es pi. Entonces, vamos a calcular, vamos a aplicar esta fórmula para el ángulo alfa. Sabemos la relación de que la pendiente va a ser igual al incremento con respecto al eje Y, entre el incremento con respecto al eje X, que es igual a Y2 menos Y1, entre X2 menos Y1, que es igual a tangente del ángulo de inclinación de la recta, ¿no? Ok, vamos a calcular las pendientes de cada lado, ¿no? Del lado AB, sustituimos y nos da que la pendiente es 4 séptimos. La pendiente del lado BC, con la misma fórmula, pero con los valores del punto B y el punto C, determinamos que la pendiente es igual a 3 medios. Con el lado, la pendiente del lado CA nos da un resultado de menos 2 tercios. Ahora aplicamos la fórmula para, como ya tenemos la pendiente de MAB, MBC y MCA, lo que hacemos es utilizar 3 veces la fórmula para determinar el ángulo, los ángulos internos de cada vértice, ¿no? Con respecto al ángulo alfa, va a ser la pendiente del lado CA menos la pendiente del lado AB entre 1 más la pendiente del lado CA por la pendiente del lado AB. Sustituimos, ¿verdad? Analizamos nuestra fórmula, lo simplificamos y obtenemos el resultado de que menos 26 entre 13 es igual a menos 2. Aplicamos la función inversa, porque queremos el ángulo alfa, y como está dentro de la fórmula, aplicamos la función inversa de la tangente, que sería tangente a la menos 1. Aplicamos en ambos lados y nos da que alfa es igual a la tangente de menos 1 de menos 2, que es equivalente a menos 63,43 grados. El signo negativo nos está diciendo que se está midiendo el ángulo en el sentido horario. Generalmente, y es referencia de que nuestro ángulo debe ser en el sentido de las agujas, en el sentido contrario a las agujas de reloj. Entonces nuestro ángulo alfa va a ser 63,43. ¿Sí? Porque lo está tomando como si fuera una extensión. Vamos a anotarlo aquí. Como si fuera una extensión. Sí, como si fuera una extensión. ¿Sí? A ver si lo podemos poner más grueso. Ahí. ¿Verdad? Y esta extensión, ¿verdad? Como si fuera la extensión del lado. Entonces, ese ángulo se está midiendo en el sentido horario. O sea, nos dan menos 43 porque estamos midiendo el ángulo en el sentido horario. Es decir, que sería de aquí, de este punto a este, que es sentido negativo. Porque es horario, ¿no? Nuestro sentido aquí es alfa, entonces aquí tenemos que colocar que alfa, ¿vale? Es positivo, ¿no? Porque es el sentido contrario a la aguja de reloj. Ajá, entonces lo vamos a presentar. Adelante. Vaya, tengo que borrar aquí. Sí, ese es nuestro ángulo alfa de 63,43 grados. Vamos con los otros vértices. El vértice B, que le corresponde al ángulo beta. Aplicamos la fórmula
la pendiente de BC menos la pendiente del AB entre 1 más pendiente de BC por la pendiente de AB. Sustituimos los valores, desarrollamos, simplificamos y nos da que el resultado es 1/2. Aplicamos la función inversa y nos da que la tangente, el ángulo beta es igual a la tangente a la menos 1 de 1/2 y nos da 26,56, que es el ángulo del vértice B. ¿Sí? Colocamos ahí. B, beta es igual a 26,56 grados. Vamos al lado, el último vértice. Tenemos que, para la tangente de phi, le corresponde el ángulo, le corresponde la pendiente CA menos la pendiente BC entre 1 más la pendiente de CA o la pendiente de BC. Sustituimos por cada uno de los valores, ¿sí? Pendiente de CA es igual a menos 2/3 y la pendiente de BC es 3/2. Desarrollamos y nos da que el denominador se anula, son iguales. Si anulan el denominador, entonces nos va a dar que 3 entre 6 igual, entre 0 va a ser igual a infinito. Y la tangente a la menos 1 de un ángulo infinito es equivalente a 90 grados. Entonces nuestro ángulo phi es igual a 90 porque nuestro triángulo es rectángulo y el resultado debe ser 90 grados para que sea un triángulo rectángulo. Y hoy ya tenemos nuestros 3 ángulos. ¿Sí? 90 grados. Entonces tenemos nuestro triángulo con los 3 ángulos. Recuerda que la suma de los 3 ángulos debe ser igual a 180, que es una de las características del triángulo. La suma de sus ángulos internos debe ser 180 grados. Sí, aquí tenemos representados los 3 ángulos. Entonces nuestro triángulo es escaleno porque tiene longitudes diferentes y es un ángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Los otros 2 ángulos son agudos, es decir, menor de 90 grados. Los otros 2 ángulos. Y recuerda que la suma de los 3 ángulos debe ser 180 grados. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, ya no. Ok, vamos con división de segmento por una razón dada. Este documento, estas diapositivas están ya en el aula. Entonces, allá hay 2 puntos de un punto P1 y P2, o sea, un segmento definido por P1, P2, que divide ese segmento definido por P1, P2 en 3 partes iguales. Si vamos a dividir un segmento, un trozo de recta, en 3 partes iguales, esos 3 trozos miden iguales, son de la misma magnitud. Ese segmento está definido por el punto A, 3 menos 1, y el punto B, 9, 7. Es decir, vamos a calcular P1 y P2. No sabemos cuánto vale P1 y P2, pero sabemos la condición. La condición es que está dividido el segmento en 3 partes iguales. Siempre se debe representar, cuando trabajamos con división de un segmento por una razón dada, utilizar dibujar primero el sistema de coordenadas, primero, antes de analizar lo que nos están preguntando, nos están pidiendo. Entonces representamos los puntos, punto A y el punto B, con sus respectivas coordenadas. Bueno, aquí nos faltan las coordenadas. Y eso se debe colocar, siempre se debe colocar las coordenadas. En este caso no se hizo, pero es vital que lo coloquen. Bueno, claro, nuestro sistema aquí no está representado con la escala, ni no tiene escala, bueno, nuestro sistema aquí. Ustedes tienen que presentarlo con escala y cada punto con sus coordenadas. Ok, entonces, si son 3 partes iguales, cada de las 3 partes deben medir igual, ¿no? 1. Todas tienen un valor de 1. Generalmente yo utilizo una letra,
podemos utilizar ahí la letra R o la letra L, cualquier letra que ustedes deseen. En este caso se utilizó un número, ¿no? 1, 1, 1. Ahora vamos a calcular primero la razón de P1, ¿verdad? De la distancia de A P1 a P1 a B, aplicando la forma de la razón. Sí, la razón está definida como la distancia del punto A al punto P1 entre la distancia del punto P1 a B. ¿Sí? Vamos a anotar aquí. Vamos a poner aquí. ¿Sí? La razón está definida entre la del punto, o sea, voy del punto A, está muy clarito. Vamos a agarrar otro color más fuerte. La razón va del punto A al punto P1. Y que la distancia, esta distancia de A a P1 es 1. Y la distancia de P1 a B. ¿Sí? Sería ¿Sí? como 2. Ajá, son 2. Entonces sería 1 entre 2, ¿no? La razón. Razón. Ya, que este no anda sino borro. Ahí está. Ahora me da 1 entre 2. ¿Sí? Porque está la distancia de A a P1, que es 1, y la distancia de P1 a B, que es 2. Entonces la razón me da 1 medio. Hay dos tipos de razón. Hay razón positiva y razón negativa. En este caso, como los puntos P1 y P2 están dentro de ese segmento definido por A y B, la razón siempre es positiva. Pero si el punto está fuera del segmento AB, la razón es negativa. En este caso, la razón es positiva porque el punto, los dos puntos, P1 y P2, están dentro del segmento. Entonces aquí observamos que R1 nos dio 1 medio. No sé qué le pasa. Estoy devolviendo. Ay, no sé qué le pasó. No sé qué le pasó. Ya, esta es la otra. Ajá. Ya tenemos la de ya sabemos que la razón es 1 medio, aplicamos la fórmula x1 es igual a xA. XA es la sisa del punto A, más xB, que es la sisa del punto B, multiplicado por la razón obtenida, que es 1 medio, entre 1 más la razón. Sustituimos 3 más 9, 1 medio, por 1 medio, más entre 1 más 1 medio, nos da que la sisa, o sea, la sisa del punto P1 nos da 5. Hacemos lo mismo con la ordenada. Y1 es igual a y sub A más y sub B por la razón, entre 1 más R. Sustituimos, observamos que menos 1 es la sisa de A y 7 es la ordenada de B. Menos 1 es la ordenada de A y 7 es la ordenada del punto B. Sustituimos y nos da que la ordenada del punto pedido es igual a 5/3. Es decir, que el punto P1, el punto que con razón 1 medio me divide el segmento en el punto 5/3. Ahora vamos con la razón 2. En la razón 2 tenemos entonces la razón definida entre... ¿Ah? Una pregunta. Ejercicio que tú pasaste atrás, porque cuando tú sustituyes, porque es el negativo? Ah, ya entendí. Y A
Sí, sí, ya entendí. De su A es negativo. Me disculpa. No, no importa. Estamos a la orden. Ahora vamos a calcular la otra razón, ¿no? Porque vamos a calcular las coordenadas del punto P2. La razón entonces ahora, sí, vamos a anotar aquí, va entonces vamos a estudiar desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Es decir, nos va a dar 2. Y desde el punto P2 al punto B nos va a dar 1, ¿no? Porque observa que la longitud que tenemos entre el punto A y P2 es 2 y la distancia o longitud entre el punto P2 y B es 1. Sustituimos. Este uno quedaría. Ajá, sería 2, que es la distancia de A a P2, y la distancia de P2 a B, que es 2 dividido entre 1, ¿no? Porque 1 es la distancia entre P2 y B. Entonces nos da el resultado que la razón es igual a 2. 2. Ajá, conocemos la razón. Aplicamos la fórmula. Sustituimos el valor de la sisa. 3 para A y 9 para B. La razón es 2. Dividimos 1 más 2. Hacemos lo mismo para Y2. Menos 1 para A y 7 para B. Sustituimos la razón y nos da que X2 va a ser 7 y Y2 va a ser igual a 3. Es decir, que el punto P2 tiene coordenadas 7, 13, 3. ¿Sí? Y con eso se grafica, Sí, con esa conectada. sí, lo graficas, o sea, lo graficas y lo colocas en uno de los primeros que tenemos aquí. Sí, aquí ven. Aquí colocas entonces, me faltó copiar, ¿verdad? Que las coordenadas. Sí, aquí colocarías las coordenadas del Yo punto. tengo la coordenada de P2. Aquí le pondrías las De coordenadas, ¿no? P2 y... Exacto. Aquí pondrías las coordenadas de las que tú tuviste, colocas aquí. Y aquí le colocarías, ¿verdad? 9, 7, que es la de. Sí, por eso es importante colocarlo. O sea, ustedes hacen este trabajo, yo siempre reviso esos valores, porque cada punto debe tener sus coordenadas. O sea, el sistema de coordenadas, si no tiene sus coordenadas y sus puntos y sus trazos, Sí, está incompleto, ¿no? eso es igual como vectores. Ajá, a ver. Entonces aquí este creo que aquí iría 5, 13 y el otro no me acuerdo muy bien, el P1. Claro, porque lo que pasa es que a este sistema de coordenadas le faltó sus Sería sus escalas y su. 5 entre 3. ¿Sí? P1. Exacto, le faltó eso entonces. Pero todo eso se debe agregar en el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas sin esos datos está incompleto. Por eso uno debe tener las escalas. ¿Sí? Aquí sería 3 y sería 3. Bueno, date cuenta que el sistema está mal planteado, presentado, porque aquí dice que la ordenada es -1. O sea que el sistema está mal representado aquí. Sí, porque esta línea había pasado con X menos. Acá pues. Está en el tercer cuadrante. No, en el tercero no, estaría en el cuarto, estaría aquí en el cuarto. Aquí. Exacto, X es es 4. positiva y Y es negativa. Entonces aquí debería ser está más representado, el dibujo está más representado. Sí, este punto A está en el cuarto cuadrante y el punto B sí está en el primer cuadrante, ¿no? Porque las dos son positivas, 9 y 7.
Claro. Bueno, entonces terminamos hoy, nos vemos el miércoles porque tuve problemas con la conexión. A ver si puedo. Claro. Sí, yo